Al final de la Guerra de los 30 años, el electorado de Brandenburgo se encontraba en una pésima situación. Sus tierras habían sido saqueadas, sus ciudades destruidas y su población había disminuido. Pero en 1640 un nuevo elector, Federico Guillermo, conseguirá devolver la grandeza al electorado de Brandenburgo y conseguirá poner las bases para la creación del Reino de Prusia. Bienvenidos a la historia jamás contada. En 1640 accederá al trono de Brandenburgo un nuevo elector. Federico Guillermo ascenderá al cargo de margrave elector de Brandenburgo con 20 años de edad. El nuevo gobernante deberá afrontar una situación política, económica y militar catastrófica. Afortunadamente, Federico Guillermo había recibido una educación de un nivel acorde a los desafíos que se le presentaban. El futuro elector pasó gran parte de sus años de infancia en la fortaleza de Krustin, al este de Berlín. Allí se encontraba a salvo de los diferentes ejércitos invasores que asolaron las tierras de su padre. En Kustrin, Federico Guillermo recibirá una buena educación, centrada en aspectos técnicos y prácticos, y con el objetivo de convertirlo en un gobernante eficiente y capaz. El joven Federico Guillermo también aprendió las lenguas de sus súbditos. Con 7 años ya podía comunicarse en polaco además de en alemán, ya que en sus territorios habitaban personas que hablaban sendas lenguas. Seguramente el punto de inflexión en la educación del joven príncipe fue la larga estancia en las Provincias Unidas, las actuales Países Bajos. Allí se trasladó con tan solo 14 años para continuar con su educación. El destino del joven Federico Guillermo no era casual. Las Provincias Unidas eran una potencia emergente en este momento histórico y sobre todo eran calvinistas, como lo era el propio Federico Guillermo por la influencia de su padre. Federico Guillermo asistirá a las clases de la Universidad de Leiden, donde recibirá clases de profesores de la escuela neoestoica. Durante las clases de Historia, Derecho y Política, el joven Federico Guillermo aprenderá cómo gobernar un país de la manera más eficiente posible. Durante sus 4 años de estancia en las Provincias Unidas, también forjará importantes relaciones personales. La más destacada de estas relaciones será la que entablará con la familia Orange. Fruto de esta relación, se acordará el matrimonio de la hija de Federico Enrique de Orange, Louise Henriette, con Federico Guillermo. La boda se celebrará en el año 1646. De esta unión nacerá el futuro Federico I, el monarca que portará la primera corona prusiana. Pero para esto todavía faltan algunas décadas, varios problemas que salvar y bastantes batallas que librar. La profunda educación holandesa recibida durante sus años de estancia en las Provincias Unidas influirá decididamente en las políticas adoptadas por el nuevo elector tras su llegada al poder en 1640. El electorado de Brandenburgo era una región pobre desde el punto de vista agrícola e industrial, por lo que el nuevo elector estaba decidido a compensar estas carencias con el comercio, al igual que hacían los holandeses. Brandenburgo no tenía tradición marinera, ni siquiera disponía de una flota comercial propia, pero eso no era inconveniente para los planes de Federico Guillermo. En la década de 1650 a 1660, Federico Guillermo firmará varios pactos comerciales con la intención de convertir esta actividad en una fuente de prosperidad para sus dominios. En la década de 1670 dará empleo al comerciante Benjamin Raule, un comerciante flamenco de confesión calvinista, que será su consejero comercial durante varios años. Y en 1680 el propio Federico Guillermo se implicará en una empresa comercial. Ese año, Brandenburgo fundó la colonia de Frederiksburg, en la costa de la actual Ghana. El puesto comercial tenía el objetivo de comerciar con esclavos africanos. Brandenburgo dispuso de este enclave esclavista hasta 1727, cuando pasó a manos de holandeses.
No solo en el plano comercial, las Provincias Unidas influyeron en Federico Guillermo. La familia Orange también dejaría una impronta bien marcada en la política militar de Brandenburgo. Federico Guillermo sabía perfectamente que sin un ejército era imposible defender sus tierras y hacer valer su autoridad, por lo que nada más llegar al poder comenzó una serie de reformas administrativas que le permitiesen disponer del dinero suficiente como para crear unas pequeñas fuerzas armadas profesionales. Durante el gobierno de Federico Guillermo, las fuerzas armadas a su disposición fueron aumentando gradualmente. En el periodo de 1641 a 42 disponía ya de 3.000 soldados. En 1643 hasta 1646 la cifra aumentaría hasta los 8.000. Entre 1655 y 1660, Brandenburgo disponía ya de 25.000 soldados permanentes, mientras que en 1670 la cifra aumentó hasta los 38.000. Este nuevo ejército profesional no se trataría de una simple leva mal armada y entrenada. Federico Guillermo había aprendido la lección de su padre, quien había reclutado a 25.000 hombres para combatir en la Guerra de los 30 años. Estos soldados, mal entrenados y equipados, se dedicaban al saqueo y al pillaje en las tierras por las que pasaban. Federico Guillermo no podía permitirlo, por lo que realizó las reformas necesarias para disponer de un ejército profesional y disciplinado, capaz de defender sus tierras y de participar en guerras exteriores. Para ello, el elector adoptó el Manual Militar de Mauricio de Orange en 1654, además de incorporar técnicas y tácticas militares de Suecia, de Holanda, del Sacro Imperio y de Francia. Será Federico Guillermo quien ponga las bases del futuro ejército prusiano que hará famoso su bisnieto, Federico II el Grande. Es en esta época cuando se abandonará definitivamente la pica como arma de infantería, pasando a equipar a los soldados con fusiles de chispa, mucho más efectivos que los anteriores accionados por mecha. La apariencia de ejército organizado y profesional también se percibirá a través de la unificación de calibres tanto de los fusiles como de la artillería, lo cual agilizará el entrenamiento de los hombres y su correcto abastecimiento. Este creciente nuevo ejército no habría tenido éxito en el campo de batalla si no hubiera estado bien comandado por oficiales competentes. Federico Guillermo fundó la primera escuela de cadetes de Brandenburgo, donde se formarían los futuros mandos del ejército prusiano. Y no solo eso, sino que modernizó la organización militar del país de una estructura feudal a una estatal y centralizada, siguiendo el ejemplo de Francia. En 1655 se creó el cargo de Comisario General de la Guerra, encargado de todos los temas militares. Este cargo, que en el momento de su creación tenía carácter temporal, mientras durase un conflicto armado, se convirtió rápidamente en un cargo permanente y de vital importancia para Brandenburgo. Con esta base sentada, Federico Guillermo estaba en disposición de convertirse en el gran elector en el campo de batalla. Durante el gobierno de Federico Guillermo, los ejércitos de Brandenburgo se fueron haciendo cada vez más importantes en los conflictos de Centro Europa. En 1656, las fuerzas brandenburguesas participaron y vencieron junto a los suecos en la batalla de Varsovia al ejército polaco en el contexto de la Segunda Guerra del Norte entre Suecia y la Mancomunidad polaco-lituana. 2 años después, en 1658, esta vez como aliado de Polonia, las fuerzas de Brandenburgo realizaron diferentes acciones en la frontera norte del electorado, en concreto en Schleswig-Holstein, Pomerania y Jutlandia. Estas acciones habían dado prestigio tanto a los hombres como a los mandos de Brandenburgo, pero Federico Guillermo necesitaba una acción en solitario de su ejército para demostrar que Brandenburgo pasa a ser un actor importante en Alemania y el Báltico. La ocasión llegaría en 1675. En el año 1674, Federico Guillermo se encontraba en Renania combatiendo a los franceses. El elector de Brandenburgo era aliado del emperador del Sacro Imperio y de Holanda,
y como tal apoyaba a estas fuerzas en el contexto de la Guerra de los Países Bajos emprendida por el rey Luis XIV de Francia. Esta guerra, como era costumbre en Europa, implicaba a varios actores más, entre ellos a Suecia, que luchaba del lado francés. Suecia no era el país beligerante más animado de la Alianza Francesa, por lo que el rey Sol debía subsidiar los esfuerzos de guerra suecos para que estos combatieran de su lado. Esta necesidad económica llevó a Suecia a invadir de nuevo Brandenburgo en 1674. Con la promesa de recibir más subsidios de Francia, las fuerzas suecas tomaron varias poblaciones del electorado de Brandenburgo. 14.000 hombres, al mando del general Carl Gustav Wrangler, comenzaron el saqueo de las tierras de Federico Guillermo, como ya hicieran décadas atrás en tiempos de su padre. Al conocer la noticia, Federico Guillermo montó en cólera. Enfurecido, le envió una carta al noble Otto de Schwerin con las siguientes palabras: «Me han llevado a no tener otra salida salvo la de vengarme yo mismo de los suecos». El elector se pondrá rápidamente al mando de sus tropas para enfrentarse a los suecos, pero no sin antes mandar varias decenas de despachos tanto a nobles como a plebeyos con las órdenes de cómo debían actuar hasta su llegada. La consigna era clara: guerra total, no se dará cuartel. En junio de 1675, Federico Guillermo había llegado a sus tierras al mando de su ejército. El día 22 de ese mes entrará en Magdeburgo sin que los suecos se aperciban de su llegada. Las fuerzas suecas estaban repartidas por varias localidades a 90 kilómetros hacia el norte. Repartidos entre Havelberg, Rathenau y la ciudad homónima de Brandenburgo, cubrirán un largo frente de norte a sur, cortando así el paso hacia Berlín. Federico Guillermo no se lo pensó dos veces. Junto a su general Georg Deflinger, decidió atacar sin miramientos el centro de la línea sueca. Destacando únicamente 7.000 jinetes y 1.000 mosqueteros, que se desplazarían en carros, se dirigió rápidamente hacia Rathenau. El área era fangosa y la niebla y la lluvia dificultaban la marcha de los soldados de Brandenburgo, pero también impedía el reconocimiento sueco. El día 25 de junio, las fuerzas del elector aplastaron a las fuerzas suecas destacadas en Rathenau. Algunos supervivientes avisaron al general sueco que se encontraba en Havelberg. Ante la aparición tan inesperada del enemigo, Wrangler decidió retirar sus fuerzas hacia el norte. Las guarniciones destacadas tanto en Havelberg, la ciudad de Brandenburgo y otros enclaves de la zona pusieron rápidamente las órdenes en marcha, tomando la retirada hacia el norte, con la intención de alcanzar la Pomerania sueca. 3 días después del ataque de Rathenau, el día 28 de junio, Federico Guillermo logró interceptar a las fuerzas suecas cerca de la población de Fehbellin. En una batalla desigual, donde los brandenburgueses contaban con 6.000 jinetes y 500 infantes y los suecos con 11.000, Federico Guillermo logrará imponerse sobre el campo de batalla. Con cargas bien dirigidas y aprovechando su mayor movilidad, Federico Guillermo logró una victoria decisiva sobre los suecos. Los restos del ejército escandinavo continuaron su marcha hacia el norte, perseguidos por las fuerzas de Federico Guillermo, convertido ya en el gran elector. El día 2 de julio, los suecos abandonaban definitivamente las tierras de Brandenburgo. Si nos fijamos en los datos de la batalla de Fehbellin, las bajas fueron relativamente menores. Brandenburgo perdería alrededor de 500 hombres, mientras que Suecia perdería 700. Realmente fue una victoria táctica clara, pero no una gran victoria decisiva que destruyese a las fuerzas suecas. Sin embargo, Federico Guillermo había aprendido bien en Holanda cómo aprovechar cualquier mínimo hecho en su beneficio. El elector dedicó tiempo y recursos en promocionar su victoria, engrandeciéndola a ojos tanto de su pueblo como de los soberanos europeos. Esta fue una verdadera victoria de Federico Guillermo, quien pasaría a ser conocido desde ese momento como el Gran Elector. La victoria fue tan importante en el imaginario de Brandenburgo primero, de Prusia después y finalmente de Alemania, que el 28 de junio sería fiesta nacional hasta 1914.
La celebración de ese año coincidía con el asesinato del archiduque Francisco Fernando en Sarajevo y con el inicio de la Primera Guerra Mundial. Si te ha gustado el vídeo, dale a me gusta, suscríbete al canal y dale a la campanita para que te lleguen las notificaciones de las novedades. Y si además quieres que te cuente la historia en los lugares donde tuvieron lugar, puedes participar en mis visitas guiadas. Te dejo un link en la descripción con más información al respecto. Hasta la próxima.